De 9 a 12. Andrés, Juan Carlos, siempre es grato tener un contacto con ustedes. Me sonreí un poco por lo de exministro, ¿no? Porque, bueno, son cargos que a veces uno no los desea y que tienen un alto nivel de sensibilidad, porque lamentablemente estos mecanismos del manejo del aparato del Estado tienen pues sus complicaciones, ¿no? En cuanto a la administración y al servicio público. En todo caso, un gusto estar en Radio Compañera, un gusto estar con ustedes y de verdad que me siento muy contento. Saúl, ¿usted fue ministro de gobierno? Sí, fui viceministro y después ministro de gobierno en el corto periodo de transición que le cupo desempeñar al expresidente Carlos Mesa, entre el 2003 al 2005. ¿Y en ese tiempo se compraba así con intermediarios estos equipos o es que era de manera directa? ¿De quién compraban ustedes? La naturaleza de estas adquisiciones, como comprenderán, y sobre todo para llegar al público, al masivo público oyente que tienen ustedes, es el siguiente. Este es un producto especial. Este es un producto que no se puede encontrar para caricaturizar en un supermercado, en una tienda, en una ferretería, sino, ¿verdad? Son fábricas que producen este tipo de elementos con, ¿no es cierto?, clientes específicos, que no pueden ser otros sino los estados a través de sus sistemas, ya sean de gobierno, de la policía o de las fuerzas de seguridad o fuerzas armadas. Además que no se puede adquirir, ¿no es cierto?, por unidades, se adquiere, ¿no es cierto?, por lotes, de manera tal que es un producto específico. En consecuencia, lo que hacen los estados es, ¿verdad?, adquirir estos productos directamente con las fábricas o los representantes de las fábricas, que en muchos casos existe así. Por la naturaleza, ¿verdad?, del producto, agentes químicos, que se llaman conceptualmente así, ¿verdad?, y otro tipo de elementos no letales, el gobierno boliviano, seguramente todos los gobiernos, los adquiere fundamentalmente de los Estados Unidos y del Brasil. ¿Por qué? Por la distancia, por el costo y por, ¿no es cierto?, la facilidad del transporte de uno u otro país. Tampoco muchos estados producen estos elementos. Que yo sepa, ¿no es cierto?, son muy pocos los estados en el mundo que producen estos elementos, por lo menos en esta parte del continente americano. Repito, Estados Unidos y el Brasil, que sí producen. Y en los otros países, la mayoría de ellos, me refiero a Perú, Colombia, etcétera, etcétera, los adquieren de las mismas fuentes. Entonces, Saúl, cuando usted se enteró el año pasado, justo a estas alturas, de que había una empresa intermediaria que facilitó la compra para el Estado boliviano, imagino que usted se sorprendió o dijo, ¿qué pasa aquí? Esto es medio raro, ¿o no? Sí, mira, Andrés, mi madre decía, piensa mal y acertarás, ¿no? Nuestras madres, de un modo general. Y es verdad, había ninguna necesidad de que una empresa intermediaria aparezca por medio. Repito, estos productos los adquiere directamente el Estado, a través, por supuesto, de los sistemas, en este caso Ministerio de Gobierno, Ministerio de Defensa, etcétera, etcétera. Aparece una empresa intermediaria, entonces huele mal, entonces es innecesario. Entonces, ¿no es cierto?, lo único que uno piensa es que aquí hay, ¿no es cierto?, un intento de, ¿no es cierto?, corruptela, es decir, el sobreprecio o algún tipo de cosas, por lo menos, y lo ha debido pasar en el gobierno largo de Evo Morales, Rodríguez C., en todos los gobiernos, ¿no es cierto? Tiene el contacto del propio ministerio con las fábricas, inclusive las fábricas que producen estos elementos, le ponen en el avión, le ponen, para cuando quiere, le vamos a entregar en 72 horas, en 48 horas, de manera tal que
que es absolutamente innecesaria la intervención de una empresa tercera o intermediaria. Diputada Lara, ¿cómo está? Juan Carlos Monroy. ¿Qué peligro hay de que este hecho en específico, que tiene responsabilidades específicas, que tiene un proceso de investigación específico, que ojo, no solamente se está dando en el país, sino nada más y nada menos que en Estados Unidos, y es de donde resurge el caso como tal, y hay una investigación en curso en Estados Unidos y también en el país? Pero mi pregunta es, ¿qué riesgo, diputado Lara, es que como muchos otros casos, se empiece a politizar? Es decir, se empiece a politizar y empiece a tocarle el ocho a quien no le debe tocar. Juan Carlos, primero un gusto. Mira, este es un tema delicado, este es un tema sensible. ¿Por qué? Porque compromete la fe del Estado, porque compromete, ¿no es cierto?, la intervención de funcionarios o de exfuncionarios públicos. Tercero, no debe quedar la menor duda que todo el sistema político, judicial, etcétera, etcétera, debe apoyar esta investigación. Y que yo sepa, esto no ha sido investigado a partir de una demanda del gobierno boliviano. Y me alegra que en otras partes exista, ¿no es cierto?, la institucionalidad judicial o policial para investigar un ilícito. Donde sea en Estados Unidos, sea en Panamá, sea en Bolivia, esto es lo importante. No puede haber, ¿no es cierto?, impunidad, no puede haber, ¿no es cierto?, simplemente estos hechos que se olvidan con el tiempo o escapándose las personas pueden ir. Es un tema delicado, es un tema grave, compromete la fe del Estado, compromete a servidores o ex servidores públicos. En consecuencia, ¿verdad?, creo que tenemos ya el elemento de un ilícito que se ha cometido, así sea en otras fronteras, por sujetos ligados o de alguna manera, ¿verdad?, que trabajaron en el Estado boliviano. Tu pregunta directa: no puede politizarse este tema, no debe politizarse, porque se contaminaría la investigación y no tendría la objetividad en el tratamiento de un manejo. Que la ley tiene que caer con el mayor rigor, con la mayor severidad, sea quien sea, ¿verdad? Todos debiéramos apoyar, y todos, y ustedes que forman, ¿no es cierto?, de esta prensa independiente, pueden jugar un rol de transparentar una investigación y que debe concluir, ¿no es cierto?, con la mayor objetividad. Está claro que per se no se puede acusar a, ¿no es cierto?, terceras personas. No voy a levantar nombres por razones obvias, estoy cumpliendo una función parlamentaria, hasta podría comprometer en una eventual investigación el día de mañana un juicio de valor que pueda tener, pero repito, aquí ha habido un ilícito, es decir, un delito. Segundo, compromete la fe del Estado boliviano. Tercero, ¿verdad?, se ha cometido por funcionarios o por exfuncionarios, altos funcionarios del Estado boliviano. Y cuarto, ¿no es cierto?, debemos coadyuvar todos, entiendo que lo estará haciendo el Ministerio de Gobierno o el Estado boliviano a través de los mecanismos correspondientes para dar con los autores. La investigación recién está empezando y creo que vamos a tener resultados en muy corto tiempo. Yo confío en el sistema de investigación penal americano. Es serio, es duro, ¿verdad?, lo que no quiere decir que sea infalible, y en consecuencia vamos a tener. No podemos politizar. Tu pregunta, Juan Carlos, creo que contaminaríamos la investigación o politizaríamos en función de, ¿verdad?, un esquema de afectos o desafectos, de lo cual está teñido nuestra administración de justicia, lamentablemente, y lamentablemente el Ministerio Público. Debieran sacar ejemplo de este caso nuestras actuales autoridades para ver, ¿no es cierto?, una investigación seria, fehaciente, objetiva, y que sin duda, ¿no es cierto?, va a dar con los autores, sean intelectuales, sean materiales, porque creo que ahí están las pruebas, y creo que vamos a tener, ¿no es cierto?, un ejemplo de lo que no se debe hacer en la función pública y un ejemplo de lo que no se puede, ¿no es cierto?, tapar la impunidad, sea cualquier gobierno que sea.
Caramba, diputado Lara, me llama la atención sin lugar a dudas lo último que dice el ejemplo, porque, a ver, lamentablemente en nuestro sistema la denuncia se la formuló el año pasado y las autoridades de entonces salieron al frente, negaron todo, no explicaron nada, pero taparon el asunto. Qué fácil es tapar este tipo de investigaciones o denuncias, ¿no? Ha tenido que ser otro gobierno, ni siquiera boliviano, otro gobierno extranjero, el que haga una investigación y caiga en evidencia de lo que en realidad ha ocurrido. Qué fácil es tapar todo en el país, ¿no? Juan Carlos, tú das un poco en la cabeza del clavo, ¿no? Este es el problema que estamos viviendo y que no compromete solamente a un gobierno. Andrés, hemos estado en muchos eventos, en fin, y también, Juan Carlos, te lo digo, construir una democracia quiere decir independencia de poderes. Construir la democracia quiere decir someterse a la ley. Construir democracia quiere decir fundamentalmente respetar lo que hace otro poder del Estado. Debiera sacar ejemplo nuestra Fiscalía, nuestro Ministerio Público y nuestra Administración de Justicia de estos casos. Tú lo has dicho bien, resulta que este tema, ¿no es cierto?, se había denunciado hace más de un año atrás y naturalmente no pasó nada, ¿verdad? Es más, con un discurso facilón que son temas políticos, se está acusando, simplemente se intentó que pasara por alto. Cuando hay seriedad en la investigación, en la institucionalidad y en la independencia de poderes, estos son los resultados. Y qué pena para el país que sea, ¿no es cierto?, el FBI o que sea otro Estado el que esté, ¿no es cierto?, sacando con pruebas objetivas, irrefutables, de que haya habido un hecho cuando menos irregular y seguramente un ilícito cometido por ex autoridades, altas autoridades del Estado boliviano. Sin duda, Juan Carlos, tienes toda la razón del mundo. En el país, ¿no es cierto?, todavía nos resta caminar un gran trecho para que le devolvamos confianza, sobre todo a la Fiscalía y a la Administración de Justicia, para que los bolivianos podamos creer en la ley, en la democracia y en nuestro sistema. La última pregunta, diputado. Usted desde su experiencia, lo que ha hecho la gente del FBI fue hacer un seguimiento, investigar. Y nosotros no tenemos, acaso así, en el equipo del Estado, gente que puede hacer ese trabajo de estar vigilando, viendo cómo opera, a dónde destina el dinero, ver el flujo, la unidad de investigaciones financieras, no puede coordinar con el gobierno de Estados Unidos o con agentes de investigación de Estados Unidos y hacer un trabajo conjunto, porque es un trabajo de otro gobierno que, claro, lo usa, lamentablemente, ahí ya están comenzando a hacer un uso político. No tenemos gente capaz de esta naturaleza, diputado. Mira, Andrés, por supuesto que la hay. Y no solamente hay personal cualificado, técnico, a nivel policial, a nivel investigativo y a nivel de experticia en el ámbito, ¿no es cierto?, de lavado de dinero, en el ámbito de transferencias. Y hay las unidades. Ahí está la unidad de investigaciones financieras, ahí están, ¿no es cierto?, las unidades técnicas de la policía, ¿verdad? Lo que pasa es que no existe la voluntad política. Lo que pasa es que no existe, ¿no es cierto?, la institucionalidad. Lo que pasa es que no existe, ¿no es cierto?, la objetividad y cuando no, el manoseo del sistema político a estas instituciones, a la policía, a la UIF, a la Fiscalía, y en consecuencia se desnaturaliza, se deforma y naturalmente que se politiza y se contamina una investigación que sin duda debiera ser técnica. Yo me temo que esto, ¿no es cierto?, se va a politizar, me temo, y debiera ser un ámbito de investigación técnica, caiga quien caiga, ¿no es cierto?, y pese a quien pese,
porque está claro que este es un consorcio, así sea para un hecho aislado y seguramente habrán muchos otros, pero qué pena además que tengamos la información del imperio maldito, ¿no es cierto?, de tener la información objetiva de un ilícito que se habría cometido, cuando esto debiera haberse investigado y deberse haberse sancionado en el país, en Bolivia, por nuestras autoridades. Totalmente de acuerdo contigo, sin duda, Andrés. Bueno, muchísimas gracias, diputado Saulara. Un abrazo. De 9 a 12.